Hoy nos encontramos con Pandit Juan Carlos Ramchadani, también conocido por su nombre hindú Krishnatipadasa, que es sacerdote hindú, escritor y conferenciante. En la actualidad es presidente de la Federación Hindú de España y miembro de la Junta Rectora del Hindú Forum of Europe. Hasta ahí estamos bien, ¿no, Juan Carlos? Es así. Sí, muy bien, perfecto. Perfecto, bueno, ahora formalmente darte la bienvenida menos formal. Un gusto tenerte acá, un placer. Y bueno, si te parece correcto, vamos arrancando con las preguntas. Vale, muchas gracias a vosotros por invitarme a ser partícipe de vuestro programa. No, por favor. La verdad que, es más, me sorprendió la gran predisposición y como te dije en los mails, la velocidad con la que nos respondías, todo, la verdad es un honor. Aparte yo he leído algunos fragmentos tuyos y la verdad que cuando te escribí dije, bueno, voy a probar un acto de fe y no puedo creer que esté acá con vos, digamos, para este programa. Gracias. Bueno, empezando por lo inicial, me gustaría preguntarte un poco, para el hinduismo, que es lo que vamos a hablar el día de la fecha, ¿todo es sagrado? Bueno, vamos a comenzar hablando también, si me permite, una pequeña introducción sobre lo que es realmente hinduismo, ¿no? El nombre original es Sanatana Dharma, que significa aquello que es eterno, el servicio a aquello que es eterno. La palabra hindú, hinduismo, hinduista, surge con las invasiones de los musulmanes, árabes y persas, que cuando llegan a lo que hoy en día es el río Sindhu, que hoy en día se encuentra geográficamente en lo que es Pakistán, pues preguntan cómo se llama este río, Sindhu, y en farsi, en persa, la S se pronuncia como H aspirada y en vez de decir Sindhu, dicen Hindu. Y ahí surge la palabra hindú o hindú, y ellos llaman a la India Hindostán, o la tierra de los hindúes, ¿no? Pero si estudiamos la escritura sagrada, la palabra hindú o hinduismo no aparece por ningún lado. No sería hasta textos del siglo XVII cuando ya algunos maestros en sus escritos hablan de la palabra hindú para definirse a aquellas personas que viviendo en la India, en lo que es el subcontinente indio, no practicaban el hinduismo, no practicaban, por ejemplo, el budismo o el islam o el sikhismo que ya existía. Entonces, una vez que hago esta definición, que la palabra hindú es una palabra extranjera, pero que es la palabra hoy en día más utilizada para referirse al conjunto de religiones o prácticas que se dan en la India y que nosotros englobamos en el Sanatana Dharma, sí que vemos lo sagrado, la presencia de lo sagrado en todo, sobre todo en los seres animados. Seres animados entendemos como los seres humanos, como los animales, las plantas, el mar, los ríos, las montañas, la naturaleza en general, desde hace miles de años tiene su punto de sacralidad. Incluso cuando se habla de los ríos sagrados en la India, es que la gran mayoría de los ríos se le da un estatus de sagrado. Unos serán más conocidos, más sagrados que otros. Hay plantas sagradas y árboles sagrados, pero se trata de ver la presencia de la divinidad en todo. Entonces, digamos que el hinduismo tiene una visión, la cosmovisión del hinduismo hacia el universo, es que el ser humano está integrado en ese macrouniverso y dentro de nosotros hay un microuniverso que está conectado con esa gran creación, ¿no? La verdad, espectacular. Me encantó tanto la introducción como la explicación. Me dejaste sin palabras. Estaba buscando algún concepto para repreguntarte y me dejaste sin palabras, la verdad. Nada, me surgió una pregunta rápida al margen. Mencionaste otras religiones como el budismo o como tal vez, no sé, alguna otra religión cercana. Y me preguntas, ¿qué estricta relación puede tener el hinduismo con esas religiones? O capaz no tiene ninguna. Una pregunta me surgió un poco al margen. Vale, del hinduismo surgen, en la antigüedad surgen dos religiones o dos pensamientos filosóficos que divergen del hinduismo ortodoxo. Uno fue el budismo, donde Buda, que era un príncipe hindú, crea una heterodoxia y está en contra de ciertos preceptos del hinduismo y crea una nueva forma de pensamiento. Y el otro sería
que fue contemporáneo, fue Mahavir, que crea o funda el jainismo, o llamado jainismo, ¿no? Pero bueno, originalmente jainismo. Y luego, mucho más tarde, en el siglo XVI, surge el sikhismo, que es una fusión de prácticas del hinduismo y del islam que funda Guru Nanak, que son esa imagen típica y a veces tópica de la India de aquellos que van con la barba larga y el turbante, que son los sikhs, ¿no? Entonces, en la India se habla de 4 religiones dármicas o que siguen algún tipo de dharma, de deber, que son el hinduismo en sí, como madre, como iglesia madre, y luego sería budismo, jainismo y sikhismo. Perfecto. Ok, mira, me sorprendiste con la última religión. No, no sabía que existía directamente y recién, mira, me acabo de enterar. Sí, de hecho, el sikhismo, bueno, en la India son 20 millones de personas Wow. que, bueno, en un país de 1.250 millones, 20 millones no es mucho, pero sí que son personas que es una comunidad muy extensa y que forman parte del ejército de la India. Y luego hay una diáspora muy grande de Sikh en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y entonces son muy fáciles de identificar y que a veces cuando se ha querido identificar a la persona originaria de la India se le ha utilizado, ¿no? Aunque, como te digo, son una minoría, que es por llevar la barba larga, porque hacen un voto de no afeitarse desde nacimiento, el turbante, y que suelen llevar el puñal y un brazalete de acero, que son parte de las, digamos, las obligaciones que tienen los sikhs. Y normalmente suele haber una buena relación entre los sikhs y los hindúes. Nosotros visitamos los templos sikhs sin problema y los sikhs visitan los templos hindúes. Ellos acogieron enseñanza del hinduismo como la creencia, por ejemplo, en el karma, el hacer servicio a los devotos, hacer obras de caridad, pero, por ejemplo, del Islam cogieron el no adorar imágenes. Entonces ellos en sus templos no tienen imágenes, lo único que tienen es un libro, que es el Guru Granth Sahib, que sería como su escritura la que ellos siguen, ¿no? Perdón, yo soy una persona que justo me interesa mucho esto. Muy brevemente, ¿vos podrías comentar cuáles son estos preceptos que mencionaste que Buda no estaba de acuerdo del hinduismo y por eso él hace como una bifurcación entre las dos? Vale. Principalmente hay varios aspectos, por supuesto, ¿no? Uno de ellos es porque en la antigüedad se solían hacer una serie de yagyas. Yagya significa sacrificio, que el sacrificio siempre nos viene a la imagen de sacrificar un animal o algo, ¿no? Que en la antigüedad era así. Hoy en día, bueno, desde hace muchísimos siglos ya el hinduismo opta por los sacrificios donde no se mata o no se daña ningún animal. Pero que sí, en la antigüedad, estamos hablando de hace ya 2.500, 3.000 años, sí que se solían hacer ciertos sacrificios en los cuales se utilizaban animales. Entonces Buda está en contra de esa ofrenda, ¿no? Como diciendo, ¿por qué manchándonos de sangre hacemos una ofrenda a Dios? Y él predica la ahimsa o no violencia, que siglos después haría famosa a Mahatma Gandhi, ¿no? Uno de los preceptos, la no violencia. El otro precepto que, digamos, rompe con el hinduismo es el concepto de Ishvara. La palabra Ishvara significa literalmente controlador supremo. Entonces, el hinduismo cree, independientemente de las diferentes tradiciones, cree en la existencia de un Dios supremo, que puede ser personal, es decir, con una forma que se llama saguna, con atributos, o nirguna, sin atributos, que podría ser cualquier tipo, ¿no? La energía, digamos. Y entonces el budismo, que aunque mucha gente no lo sabe, rompe con la creencia en la existencia de un ser superior. De hecho, hay gente que piensa que los budistas adoran a Buda como Dios, ¿no? Buda, que viene del sánscrito Buddha, que significa aquel que ha obtenido la inteligencia o la iluminación. Para ellos Buda es un maestro. Y ellos adoran o ofrecen su oración a Buda para que los ilumine, pero el budismo no cree en la existencia de un ser superior. Entonces, por eso hay una
aunque son religiones hermanas, al mismo tiempo hay unos choques irreconciliables. Y lo mismo aquellas palabras, ¿no? De nadie es profeta en su tierra, el budismo, durante un tiempo, aproximadamente unos 2 siglos, llega a ser una religión poderosa, más que en número, porque la patrocinan ciertos reyes de la India antigua, pero luego finalmente el budismo filosóficamente es derrotado en la India y tú ves el sudeste asiático, pues el budismo se extiende a China, Japón, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, y sin embargo en la India no. En la India, siendo la tierra de Buda, solo hay 6 millones de budistas en un país de 1.250 millones, ¿vale? Incluso yo que he estado en Sarnath, por ejemplo, que es donde Buda dio el primer sermón, o que he estado también en Bodh Gaya, donde Buda obtiene la iluminación, son lugares que estando en la India son más visitados por personas, por ejemplo, de Japón, de Corea, me he encontrado con gente de Sri Lanka, de muchos otros países, pero de la India sigue siendo una minoría, ¿no? O sea, la India ha quedado como la tierra de los lugares sagrados, los lugares de peregrinaje del budismo, y quedan muchos vestigios de la época budista, de templos, estupas y demás, pero finalmente el hinduismo, digamos que se volvió a reconducir, y es curioso porque la figura de Buda, con el paso del tiempo, se reconoce como uno de los avataras o encarnaciones de Vishnu. O sea, a Buda se le incorpora, siendo al principio como un enemigo filosófico del hinduismo, luego se le incorpora como uno de los avatares o encarnaciones de Vishnu, como una fórmula de, digamos, crear una serie, digamos, de una buena relación, una cordialidad. Eso es lo que hay. Perfecto. Clarísimo, muchísimas gracias. A mí me surgió una duda, tengo una pregunta a raíz de que nombraste que estuviste en algunas ciudades, ahora cuando hablabas del hinduismo, y yo en tus textos había leído que vos contabas que existen 2 tipos de ciudades, que algunas son las denominadas reinos de Dios, y otras son ciudades sagradas. Me gustaría preguntarte alguna vez si estuviste en algún reino de Dios, o conociste alguna ciudad que sea el reino de Dios, o si conociste alguna ciudad sagrada dentro de la India, que después, bueno, voy a extender un poquito más la pregunta. Vale, mira, yo he estado 28 veces en la India y he estado en muchas ciudades sagradas. De hecho, mi deseo de viajar continuamente a la India ha sido para visitar muchos lugares sagrados, conocer su historia, yo también purificarme, bañarme en las aguas de su río, visitar los templos, conocer a los maestros. Y sí, una de las ciudades más importantes que mucha gente, incluso en la propia India, desconoce, llamado de los reinos de Dios, o Vaikunta. Vaikunta se habla como del reino de Dios, el paraíso manifestado en la tierra. Uno de ellos es Sri Rangam. Sri Rangam, que está en el sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, que es a la tradición a la que yo pertenezco, la tradición Sri Vaishnava, que es del sabio Ramanujacharya, del siglo XII de la India. Pues en Sri Rangam se encuentra el templo más grande de la India. Hablamos en dimensiones, en el sistema de adoración, en la antigüedad, es el templo más grande, que está en la ciudad de Sri Rangam. Bueno, la ciudad es una isla que está cerca de la ciudad de Trichy. Y luego he estado en otros lugares santos de la India como Varanasi, también conocida como Benares, que es uno de los lugares más orientados a la tradición Shaiva. He estado en Vrindavan, que es en la tierra de Krishna. Bueno, he visitado multitud de lugares, de muchos lugares sagrados, pero quizá uno de los que más te impresiona, porque el templo tiene un sistema de adoración que lleva siglos y siglos funcionando, ¿no? De hecho, es de los pocos lugares que todavía siguen sistemas tradicionales de la deidad, la imagen sagrada por la mañana, traen un elefante para que haga sonar la trompa y lo despierta, que eso ya pues pocos sitios lo pueden hacer, y siguen una serie de festivales, festividades y demás todos los años sin interrupción, ¿no? Y es uno de los lugares muy sagrados y al mismo tiempo que no tienen una influencia. El norte de la India tuvo más influencia musulmana por las continuas invasiones y que se establecen allí los sultanatos,
Entonces, incluso en la arquitectura de los templos del norte de la India puedes ver esas influencias árabes, ¿no? Que puedes encontrar a lo mejor en España, en la Alhambra, en Granada, en países árabes, pero en la arquitectura del sur de la India es la arquitectura védica de los Vedas y no tiene una influencia externa. Entonces, podemos decir que hoy en día el hinduismo en su forma más original está mejor preservado en el sur de la India que en el norte de la India. Mira, perfecto. La verdad, me deja, la verdad, sin palabras algunas cosas que me contás. Y de acá me surge una pregunta, que un poco creo que spoileaste recién, que es sobre conocer las ciudades y el tema del peregrinaje. Yo sé que es algo bastante importante, y acá me ha surgido la duda de, en tus textos vos contás que el peregrinaje es algo muy importante y que incluso es muy beneficioso, tanto o más que los rituales. A mí me gustaría preguntarte si es que es más beneficioso que un ritual y por qué, o si son de la misma importancia, digamos. Hombre, yo diría que ambos son importantes. El tirta yatra, yatra significa viaje, tirta significa lugares sagrados. El tirta yatra es importante. Además, digamos, el tirta yatra está abierto a todas las personas, porque a los rituales hay rituales que pueden ser muy sencillos, que puede implicar la ofrenda de un incienso, una flor y una llama, una vela, y hay rituales costosos que pueden durar muchos días y que suponen la ofrenda de cientos de artículos y de comidas y de vestidos y de joyas. Entonces, eso no está al alcance de todo, ¿verdad? Antiguamente esos ritos los patrocinaban los reyes y hoy en día, pues, gente que tiene pues, mucho dinero, incluso gente que son industriales, ¿no? Que dice, bueno, voy a donar un dinero a hacer por una causa, un ritual. Sin embargo, el Tirtha Yatra, que es una peregrinación, está al alcance de todas las personas. Hay personas que van andando, hay personas que irán en un coche, hay personas que van en tren, hay personas que duermen en los dharamsalas. Dharamsalas son como casas de hospedaje para peregrinos, que te puedes hospedar hasta 3 días gratis, dormir y comer gratis, que siempre están disponibles en los lugares sagrados. Y habrá personas que van a un lugar sagrado y se hospedan en un hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas. Entonces, el peregrinaje es la importancia de visitar un lugar sagrado, absorber esa atmósfera. ¿Por qué el lugar es sagrado? Pues puede ser porque pase un río sagrado, como el Ganges, puede ser que allí ocurrió una historia relacionada con la divinidad, y por eso ese lugar es sagrado. Y también la importancia porque dicen que en los lugares sagrados se reúnen muchos sadhus, sadhu o personas santas. Entonces la importancia no solamente de bañarse en el río como método de purificación, visitar el templo, sino sobre todo escuchar los mensajes de las escrituras a través de las personas, ¿no? De las personas santas. Perfecto, perfecto. Me gustó mucho el que haya hospedaje gratuito durante 3 días, eso como que me pareció algo a destacar, sí, algo muy relevante. Sí, es algo que existe. Dharam, sala, quiere decir, sala es como sala, como una sala, un lugar, claro, donde se hospedan los peregrinos. Y sí, yo alguna que otra vez me he quedado, hombre, no te dan, o sea, no es nada lujoso, ¿no? Te pueden dar un colchón, una esterilla, ¿me entiendes? Y hay lugares que, por ejemplo, no te cobran abiertamente, no tienen una tarifa, pero sí que te dicen, bueno, al final de usted una donación de acuerdo a su posibilidad. Ok. Y entonces, bueno, pues si eres un poco espléndido con la donación, pues te dan un mejor lugar, ¿no? Entonces, al final, pues saca una ventaja. Porque, claro, es importante descansar bien para al día siguiente poder continuar con tu camino, ¿no? A claro, los diferentes lugares sagrados. Y habías nombrado antes un poco el tema de las festividades, y acá me surgió también otra pregunta, que es, bueno, las festividades, yo por lo que había leído, son algo que se celebran muy a menudo, pero mi pregunta es, ¿cómo se suelen celebrar? ¿Cuántas personas, o si las personas, o todas las personas que creen en el hinduismo, festejan todo el tiempo todas las celebridades o solo aquellas en las que creen? Y por último, ya acá te dejo, si existe alguna diferencia o si son distintas cosas, el celebramiento de un sacramento, que tal vez es una ceremonia, con una festividad, o si son lo mismo.
Vale, importante. Bueno, el calendario hindú está repleto de festividades que nosotros llamamos en sánscrito Utsava. Utsava quiere decir aquello que te levanta el ánimo. ¿Bien? Entonces, estas festividades religiosas, el hinduismo utiliza un calendario lunar, con lo cual quiere decir que nunca suelen caer el mismo día. Bien, igual ocurre con los meses. Los meses y las estaciones del hinduismo son diferentes. Nosotros, por supuesto, las festividades tratamos de adaptarlas. Por ejemplo, hay un mes, Shravan, que equivale a julio-agosto, porque a lo mejor comienza el 15 de julio y termina el 15 de agosto, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces ahí suele haber una serie de festividades, que a lo mejor el año que viene siguen cayendo en el mes de Shravan, pero a lo mejor se puede adelantar unos días, se puede atrasar unos días, ¿vale? Luego, hay festividades que son de amplia celebración, es decir, que celebran todos los hindúes por todo el mundo, independientemente de su adscripción filosófica. Porque esto es importante dejar claro que el hinduismo tiene 4 escuelas principales que se llaman sampradayas. Está la escuela Vaishnava, devotos de Vishnu o de sus encarnaciones como Krishna, Rama, que es a la escuela a la que yo pertenezco, la escuela Vaishnava. Luego hay escuela Shaiva, que adoran como Dios supremo a Shiva, el señor Shiva. Luego está la escuela Shakta, que adoran a la diosa madre en su forma como Durga, Kali, adoran a la feminidad como la energía suprema. Y luego está la escuela Smarta, que, digamos, adoran a 5 divinidades diferentes, pero ellos piensan, creen que Dios no tiene forma, al final es nirguna, sin forma. ¿Vale? Esas son las 4 escuelas principales y luego de cada sampradaya seguramente hay diferencias de carácter regional o que hay separaciones o que un maestro dijo una cosa diferente y ya se forma su propia escuela, pero principalmente son 4. Entonces hay festividades que celebran las 4, hay festividades que a lo mejor de las 4 celebran 3 y hay festividades muy exclusivas de una única sampradaya. Yo te diría, por ejemplo, si a mí me preguntaran cuál es la festividad más popular y que celebran todos los hindúes del mundo, pues sería Diwali o Deepavali. Bien, se puede decir de las 2 formas, Diwali o Deepavali, que es la festividad de las luces, que se suele celebrar en el mes de Kartik, que suele ser mediados de octubre a mediados de noviembre, que este año, por ejemplo, cae el 4 de noviembre. Perdón, cae el 4 de noviembre, el año pasado fue el 20 y tanto de octubre, entonces va por según la luna van cambiando, ¿no? Esa festividad se podría comparar con las Navidades, ¿vale? Con las Navidades en el mundo occidental, y es una festividad que observan todas las sampradayas. Bien, le pueden dar un diferente enfoque, o uno dura 3 días, otro dura 5 días, otro dura 1 día, pero la celebración es para todos. De hecho, en Europa, yo que pertenezco al Hindu Forum of Europe, al Foro Hindú de Europa, pues nosotros hemos conseguido desde el año 2016 celebrar la festividad de Diwali como festividad representativa de todos los hindúes en el Parlamento Europeo, ¿vale? El Parlamento Europeo de la Unión Europea tiene una serie de celebraciones religiosas que anteriormente incluía cristianas, islámicas, judías, y incorporamos el hindú. Entonces es una fiesta que une a todos los hindúes. Si no, yo, por ejemplo, como Vaishnava, puedo decir que la fiesta más importante para mí es Krishna Janmashtami, porque es el día que aparece Krishna. Y para un Shaiva será el día más importante Shivaratri, que es el día que aparece Shiva. Y para los seguidores de la diosa, pues ahora en estos días empieza Navaratri, que son las 9 noches de la diosa, dirá que esa es su festividad. Entonces, cada sampradaya, aunque tenemos una unión dentro del hinduismo referente a las escrituras, la necesidad de un maestro, etcétera, tenemos nuestras diferencias. Y luego hay personas que asisten a todas las festividades. Yo, por ejemplo, personalmente puedo participar en muchas festividades o como sacerdote oficiar en diferentes. A mí, por ejemplo, ahora cuestión de 15 o 20 días, oficié las celebraciones de Ganesha, ¿bien? Que es la divinidad con cabeza de elefante, Ganesha Chaturthi, y yo voy y hago la ceremonia.
y me llaman, venga usted a hacer la ceremonia de tal, y aunque no es de mi escuela, yo voy y lo hago. No tengo ese problema. Luego me preguntabas el tema de los sacramentos. Bien, las festividades también se dividen de diferentes formas en la India que en Occidente. La India, pues, por ejemplo, nada más que por la gran cantidad de gente, pues ya se nota ese ambiente festivo. Fuera de la India, pues hay países que tienen una gran comunidad hindú de origen indio y entonces, pues a lo mejor se nota también que hay una celebración, o hay incluso países como Mauricios, Islas Mauricio, que están en el Océano Índico, donde la gran mayoría de la población son de origen hindú, entonces ahí, aunque esté fuera de la India, se nota. Te vas a la isla de Bali, en Indonesia, que Indonesia es el país con más millones de musulmanes del mundo, sin embargo, en la isla de Bali, el 93% de la población es de religión hindú, pues te vas ahí y se nota la celebración. Aquí en España, pues claro, las celebraciones son más limitadas a un templo, a una determinada comunidad, a casas, aunque poco a poco hay celebraciones multitudinarias donde se invitan a personas que, aunque no sean de la religión hindú, puedan ser partícipes, ¿no? Y luego el tema de los sacramentos, de los samskaras, o sacramentos del hinduismo, se consideran rituales socio-religiosos. Es decir, tienen un aspecto social y un aspecto religioso, pero están muy centrados en la familia, ¿vale? Si nace un niño y hacen la ceremonia, por ejemplo, de Namakarana, que es la ceremonia de la imposición del nombre, que sería como el bautizo, pues al final es una cuestión que se reúne la familia y que a lo mejor invitan, pues no sé, a los vecinos, lo que sea, pero no sale más allá del, digamos, del contexto íntimo de la familia. El núcleo familiar. Exactamente, y se suelen celebrar en las casas. No es, por ejemplo, como en el cristianismo, que van a la iglesia a bautizar el niño, ¿no? En este caso, el sacerdote va a la casa de la familia y oficia allí la ceremonia. Cuando termina la ceremonia, pues suelen dar una comida, un aperitivo, la gente entrega los regalos, entonces los sacramentos tienen ese contexto también social, ¿no? Claro, claro. Sí, había leído bastante de los 4 sacramentos más importantes, que era, bueno, uno era la imposición del nombre, y acá voy más para otro lado, me voy un poco más a las 4 etapas de la vida que se menciona. Y acá mi gran pregunta es, en la primera etapa de la vida, donde se supone que el niño aprende las escrituras, si no me equivoco, generalmente se le asigna un tutor o busca tener un tutor que lo guíe, como se le llama, un gurú. Mi pregunta es realmente importante tener un gurú en la vida, en los primeros años de la vida? Vale, aquí hay también una confusión en Occidente, pero bueno, nosotros, pues a mí personalmente me gusta hacer pedagogía, ¿no? La palabra gurú, pues la gente en español le han puesto un acento en la segunda o no, gurú, pero es gurú. Gurú se refiere más que nada al maestro espiritual, maestro o maestra espiritual. Entonces, gurú significa literalmente aquel que puede quitar la ignorancia. ¿Bien? Entonces hablamos de la ignorancia espiritual, porque hay una persona que puede tener incluso un doctorado en cualquier ciencia o materia académica, material, y tener un gran desconocimiento en el aspecto espiritual. Entonces se dice que el maestro o la maestra disipa esa ignorancia, esa oscuridad y le da el conocimiento. Nosotros tenemos una oración con la cual empezamos todos nuestros discursos, nuestras actividades, que es Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha, que quiere decir, he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Bien, entonces, cuando hablamos de gurú, hablamos estrictamente de la materia espiritual. Hoy en día te hablan de el gurú de los negocios, el gurú de no sé qué, ¿no? Y han aplicado esa palabra al lenguaje, como cuando dicen, repetía tantas veces como un mantra, ¿no? Su mantra era, ¿no? Ya digamos, esa palabra la han hecho propia, la han acoplado al español, ¿no? Entonces, hay una ceremonia que se llama Vidyámbara,
Vidya significa conocimiento, que es cuando empieza su conocimiento. Pero claro, esos sacramentos hoy en día en muchos sitios están quedando en desuso, en el sentido de que una cosa es la cultura hindú de los tiempos védicos y en la actualidad. La gran mayoría de los niños van a escuelas públicas y si los padres se lo pueden permitir van a colegios privados donde van a recibir una enseñanza en inglés y donde van a recibir una enseñanza en las materias pues que hemos estudiado todos, ¿no? Matemáticas, lengua extranjera, geografía, historia, etc. Pero en la antigüedad los niños, y hoy en día un porcentaje mínimo, van al Gurukul. Gurukul significa la escuela del maestro, donde hay una serie de maestros que te enseñan en las escrituras, a leer la escritura, te enseñan a recitar los mantras, los textos védicos, te enseñan a oficiar la ceremonia, pero eso normalmente suelen ir los hijos de los sacerdotes o hijos de personas muy pobres que ven esa formación como una posible salvación en el sentido de que el hijo luego pueda buscarse el sustento, la vida como un sacerdote, como un puróhita. Entonces, hoy en día sí, cuando el niño va a empezar colegio, a lo mejor se hace un pequeño ritual, pero cuando los niños vivían en los ashram, vivían de forma interna con el maestro. O sea, durante años a lo mejor no veían a los padres y vivían con el maestro. Pero eso ya prácticamente se ha perdido. Pues la gente va al colegio, hace su clase, regresa a casa y ya está, ¿no? Entonces es diferente. La segunda parte de tu pregunta, sí, todas las escuelas del hinduismo, una de las cosas que tenemos en común es la importancia de aceptar a un maestro. Bien, maestro o maestra, aceptar un gurú que nos guíe, que disipe nuestra ignorancia, que nos guíe en el estudio de la escritura y que nos haga avanzar espiritualmente. Entonces, en eso coincidimos todas, la importancia y la necesidad de tener un gurú viviente, o sea, un gurú que te inicie, y luego siempre estudiar y tener el ejemplo de los gurús de la antigüedad. Aunque hayan pasado 2000 años, su mensaje no deja de tener vigencia. Perfecto, perfecto. Me voy un poco para otro lado, que me surgió una duda con respecto a esto que planteabas recién de cómo en Occidente se cambió el término de gurú y se le puso un tilde. ¿Cuáles vos crees que son como las principales diferencias entre la cosmovisión o la idiosincrasia hindú y la occidental, vos siendo alguien que practica el hinduismo en Occidente? Vale, claro, es diferente practicar el hinduismo en la India, por ejemplo, que es la madre del hinduismo y que pues siempre hay una relación lingüística, geográfica y cultural, que hacerlo en Occidente. Aquí, si me permite, también voy a hacer una pequeña aclaración, porque es un problema que tenemos en español, sobre todo, tanto en España como en Latinoamérica. Cuando se utiliza la palabra hindú, se hace referencia a algo que viene de la India, ¿vale? Entonces la gente dice, me gustan las películas hindú, ¿no? Por ejemplo, en referencia a Bollywood, ¿no? O me gusta la música hindú, o me compré esta ropa hindú, o me fui a comer a un restaurante hindú. Bien, entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es hindú, que quiere decir persona, escuela, objeto que pertenece al hinduismo, y indio o india, persona originaria de la India. Si tú ves un pasaporte de la India, pone Indian Passport, ¿no? Que en español sería pasaporte indio, lo que pasa que en la cultura latina indio nos viene pues a los indios de la Amazonas o los indios de Latinoamérica, ¿no? Pero en realidad te dice Indian Passport y tú le preguntas a una persona, ¿tú eres hindú? Y te va a decir, yo soy indio musulmán o soy indio cristiano. Entonces nosotros tratamos de hacer esa diferencia. Hindú, la persona que practica el hinduismo, que puede ser de origen indio, por ejemplo, en mi caso, yo soy de padre indio, madre española, pero hay personas que son caucásicos, occidentales, blancos, como lo quieras llamar, y practican el hinduismo y serían hindúes, aunque tú lo veas rubio y con ojos azules, ¿vale? Y hay personas con la piel morena, que pueden ser de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de Nepal, de lo que es el subcontinente indio, y te puede decir, me llamo Joseph y soy cristiano, o me llamo Ahmed y soy musulmán, ¿entiendes?
Entonces, eso es importante, hacer esa diferencia, ¿no? Y luego, ¿cómo etiquetar las cosas? Tú dices, vi una película hindú, pero en la película a lo mejor la temática era de, no sé, una historia de amor entre el chico rico y la chica rica, y resulta que el chico era musulmán y la chica era hindú, y tú dices, bueno, ¿dónde está el hinduismo, no? Entonces, ahí hay que hacer pedagogía en diferenciar qué es hindú y qué es indio, o de origen indio. Bueno, pues en la India, claro, es la tierra del hinduismo. El hinduismo ha sabido adaptarse a los tiempos. La India, como lo que hoy en día país, que existe desde hace 76 años, pero la India antes era mucho más extensa y con muchísimos reinos, y cada reino tenía una divinidad a la que patrocinaba una serie de festividades. A lo mejor el rey de tal zona era Vaishnava, el rey de otra zona era Shaiva, otro era Shakta, y tenían como, por ejemplo, uno de los imperios de la India, el imperio Maratha, que supo, digamos, rechazar las invasiones islámicas, su divinidad protectora era Ganesha, por ejemplo. Entonces ellos todos sus patrocinios, cuando acuñan sus monedas, sus banderas, ponen a Ganesha como esa divinidad. Entonces, pues es más fácil, entre comillas, ser hindú en la India por el hecho del contexto geográfico, religioso. Pues estás en la tierra del hinduismo, ¿no? Del Sanatana Dharma. Para aquellas personas que viven en Occidente, fuera de la India, pues también incluso hay diferencias. Están aquellas personas que por convicción, por estudio, por inspiración, se han vuelto hindúes o hinduistas y que nacieron en otras religiones. Y luego hay personas de origen indio que a lo mejor llevan ya varias generaciones que han nacido en España, que quizás fueron sus abuelos los que vinieron de la India, donde viven una vida completamente occidentalizada y que solo tienen con la India el vínculo de la religión. Bien. Y también incluso muchas veces ven a la religión, pues si no lo han aprendido, no se le ha transmitido bien por parte de sus padres, pues ven la religión como, incluso, estoy hablando de gente de origen indio, que ven la religión hindú como algo atrasado, antiguo, mucha superstición, muchos rituales, que incluso a veces le hace sentirse como incómodo o incluso hasta avergonzado con sus compañeros que son cristianos o musulmanes o judíos. Entonces son formas diferentes. Y luego la persona nacida en España, por ejemplo, por el ejemplo de España, o argentinos, tengo muchos amigos argentinos que son hinduistas. Tengo un amigo que es sacerdote también hindú como yo y es argentino y oficia todas las ceremonias y ha estado también años en la India. Pues claro, no es lo mismo la persona que se ha sentido inspirada porque ha leído unos libros, pues ha escuchado a unos maestros y dice, oye, mira, pues esta forma de vida me interesa y tal, y de buena gana lo toma como parte de su nueva vida, de su nueva identidad, que la persona que ha nacido en la tradición. Me salió una pregunta que va un poco de la mano, pero no tanto, que va relacionado más al mundo del tema de las castas. Yo había leído que existen distintas castas y vos mencionabas en tus textos que existen 4 órdenes sociales y 4 órdenes espirituales. Exacto. Y a mí me surgió la duda si dentro de la misma orden social conviven distintas órdenes espirituales y si viceversa también se da. Bien, esto se llama técnicamente Varna Ashram. Varna son los 4 órdenes, sociales, ¿vale? Que es lo mal llamado en Occidente o incluso hoy en día también en la India, casta. La palabra casta viene porque cuando los portugueses llegan a la India en el siglo XVI y ven las diferencias de trato entre las diferentes personas que ellos ven, pues dicen, aquí hay como una diferencia de casta, o a esto le viene de casta. Y ahí queda esa palabra que luego los ingleses la utilizarían mucho. Y los ingleses son los que promocionan esa división porque llegaron a crear, hasta justo antes de la independencia, un censo de castas, donde a la gente de la India pues los, digamos, organizan y los dividen según la casta que iban diciendo. Por ejemplo, yo no sé en Argentina, pero en España los censos que se hacen con fines electorales o etnográficos, geográficos, etcétera, no permite
no permiten que la persona diga de qué religión es o cualquier dato que invada su privacidad, ¿no? Pero los ingleses cada 10 años hacían un censo donde clasificaban a las personas por el orden social que eran, la religión, etc. Entonces, estos 4 órdenes sociales o varnas, el mal llamado sistema de casta, está compuesto por 4 órdenes. Brahmanas, que sería en la antigüedad eran la clase sacerdotal, que hoy en día podría ser la clase intelectual, las personas que se dedican a enseñar a otras personas. Luego serían los kshatriyas, que en la antigüedad eran los reyes y los guerreros, aquellos que tenían que brindar protección, liderar, gobernar, y que hoy en día podrían ser los políticos, podrían ser las personas que están en el ejército, las personas que tienen capacidad de liderar a otras personas. Luego estaban los vaishyas, que en la antigüedad eran los agricultores y los ganaderos y los comerciantes, y que hoy en día pues serían pues, estas personas que se dedican a aportar a la sociedad los bienes de consumo, ¿no? Que son un grupo muy necesario. Y por último estaban los shudras, que se dedicaban a lo que hoy en día podríamos llamar el sector servicio, que en la antigüedad eran, por ejemplo, los artesanos, los que hacían, no sé, vasijas de barro, los que herraban los caballos, los músicos, los pintores, cualquier trabajo manual, cualquier trabajo para las diferentes órdenes sociales, lo hacían los sudras. ¿Qué ocurre? Que este sistema que Krishna, la encarnación divina en la Bhagavad Gita, que es uno de los textos principales del hinduismo, dice Chatur Varnyam Maya Shristam. He creado, Chatur, 4 sistemas o 4 estados sociales. Y luego Krishna dice Guna Karma. Guna significa por la cualidad de esa persona, por su orientación, por su inspiración, y karma por su acción. Es decir, que si mi padre es brahmana, pero yo tengo otra naturaleza, no necesariamente yo soy un brahmana. No es una cuestión seminal o de herencia que va genéticamente que va de padre a hijo, ¿no? Mi padre puede ser un abogado, un magistrado, pero yo no lo soy por ser su hijo. Yo me tengo que preparar y formar para serlo. Entonces Krishna dice que es por guna y por karma, por cualidades. Karma quiere decir acción por trabajo y no por yamma. La palabra yamma significa por nacimiento. Pero ¿qué ocurre? Que este sistema pues, se ha ido corrompiendo. Entonces, aquellos que eran brahmanas, que estaban en lo alto de la sociedad, en el aspecto de que tenían el conocimiento, eran los que sabían leer, los que sabían interpretar la escritura, los que dan las bendiciones, los que ofician los rituales, eran los consejeros de los reyes, pues no, ese estatus no querían perderlo y no querían que nadie desde otros estados subieran. Entonces ellos empiezan a sacar de que tiene que ser por nacimiento, ¿no? Si tu padre no es brahmana, tú no puedes ser brahmana. Si tu padre es brahmana y tú te dedicas a otra cosa totalmente diferente, no importa, sigue siendo un brahmana. De hecho, en la India hoy en día hay brahmanas, algunos que se dedican a servir en los templos, y a lo mejor el hijo es ingeniero o es médico y no tiene nada que ver con su vida espiritual o su varna, pero siempre presumen o relucen o a la hora de casarse van a buscar una persona que sea también brahmana. Esos serían los 4 órdenes sociales, bien, el mal llamado sistema de casta, que pues desgraciadamente ha creado, y lo he vivido en persona, ¿no? Ha creado abuso, ha creado circunstancias para que gente abandonara el hinduismo y se convirtiera al islam o al cristianismo, viendo que era la única forma de poder salir, digamos, de esa opresión. Y incluso el gobierno de la India, incluso de la India independiente, aunque Gandhi lucha por la abolición del sistema de castas, pero hoy en día incluso los gobiernos, aunque sacan leyes para beneficiar a aquellas personas que en teoría pertenecen a las castas inferiores, que los tienen clasificados, sigue todavía sobre todo en las grandes ciudades no, pero sobre todo en los pueblos, las aldeas,
que son todavía muy tradicionales. Todavía existen algunos lugares que prohíben la entrada en los templos, estamos hablando en los templos, a los sudras, o hay gente que en los barrios pues no va a querer que un sudra, que lo considera una persona contaminada por el trabajo que realiza, viva al lado de la casa de un brahmana. Esto se da todavía en algunos lugares de la India, pero estamos hablando de una India rural. No se da en las grandes ciudades, no ocurre en Nueva Delhi o en Bombay o en Calcuta, ¿no? Y luego el sistema, como hablábamos, el de los órdenes sociales en Occidente, porque también habría que hacer el paralelismo aquí en Occidente, pues si vemos la sociedad occidental, aunque nosotros los servicios, las leyes democráticas y demás, aunque nos garantizan una libertad y una igualdad, luego cada persona, de acuerdo a su naturaleza, tiene una dedicación. Una persona que tiene una vocación militar, pues aunque no lo diga, pues tiene la cualidad de un kshatriya. Si una persona tiene la cualidad de aprender y transmitir un conocimiento, es un brahman. ¿Entiendes? La persona que se dedica a los negocios, un vaishya, la persona que tiene un trabajo normal y corriente, como cualquier persona, es un shudra. ¿Bien? Luego hay una figura interesante, que es la figura del intocable. ¿Vale? La palabra intocable, que, bueno, pues luego se ha ido suavizando esa palabra. En la India hoy en día la llaman Dalit. Dalit quiere decir aquellas personas que no se les considera que están en ningún tipo de casta, por eso le llamaba la intocabilidad, que antiguamente o en sánscrito se le llamaba Chandal. Chandal se le considera como persona que, ¿por qué no entraban en ninguno de los órdenes sociales? Porque se dedicaban a trabajos impuros. Por ejemplo, si moría una vaca, por ejemplo, bien, que la vaca se le considera un animal sagrado, pues si había que quitarle la piel, porque luego, por ejemplo, en el hinduismo se utiliza la piel de la vaca para vestir, para hacer tambores, pero ese trabajo impuro de quitar la piel lo tenía que hacer un chandal. Entonces esa persona, decían que si tú la tocabas simplemente ya te contaminaba energéticamente, ¿entiendes? O, por ejemplo, eso, trabajar con el cuero se consideraba como trabajo de chandal. O, por ejemplo, lugares que no tenían el cuarto de baño, bueno, no tenían el cuarto de baño, había como letrinas, ¿vale? Entonces tenía que venir una persona todos los días para sacar la suciedad, los excrementos, entonces eso se consideraba un trabajo de chandal. Entonces, mi padre, te estoy hablando de hace 70 y tantos años atrás, mi padre me contaba que de pequeño iba con su madre en la India por la calle y sin darse cuenta se rozó con una señora que iba recogiendo basura y su madre, mi abuela, inmediatamente, bueno, aparte de que le regañó y demás, inmediatamente lo llevó a la casa y lo bañó. Entonces, estas son cosas que están todavía en la psique de las personas y que, bueno, afortunadamente eso va avanzando. Lo que pasa es que, claro, en la India las tradiciones, tanto las buenas como las malas, están muy enraizadas. En Occidente, entre las comunidades indias, no suele haber esa diferencia. Yo que he oficiado bodas para hindúes de origen indio, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, no suele haber tanto ese problema. Han aceptado más el modo de vida occidental, aunque luego a la hora de casarte te digan nosotros somos brahmanas y tal, pero no tiene una aplicación ni hay una discriminación en ese aspecto. Luego estaban los 4 órdenes espirituales, ¿verdad? Que es ashram, los 4 órdenes espirituales, que se empieza, digamos, desde abajo, brahmachari, brahmachari o brahmacharini. Brahmachari significa el estudiante célibe, aquella persona que de pequeño hacía un voto de celibato, pero es un voto de celibato que no es irreversible. Es decir, que luego a determinada edad, si esa persona tiene el deseo de casarse y formar una familia, lo puede hacer. Entonces, brahmachari era aquella persona que vivía como un monje en un templo, en un monasterio, en un ashram, y que siempre hablando en periodos de tiempo que son muy flexibles, pero como idea la escritura te decían hasta los 25 años. ¿Vale? A los 25 años, pues a veces la persona decía, bueno, pues yo creo que quiero seguir siendo monje, y otras personas decían, no, pues yo me quiero casar y formar una familia, y entonces de ahí pasaría a grihasta. Grihasta es el estamento espiritual más amplio en el sentido de que
Griha significa casa o techo. Grihasta, el que soporta el techo de una casa. Cabeza de familia, ¿no? También siempre visto desde el punto de vista patriarcal del hinduismo, ¿no? Porque puede ser una mujer también que soporte perfectamente una casa. Pero bueno, el grihasta es la persona casada, que tiene hijos, que puede ser sacerdote. De hecho, lo que se recomienda en el hinduismo es que el sacerdote, el puróhita, la persona que oficia los sacramentos, debe de ser casado, como yo, por ejemplo, tienes tus hijos, tal, ¿vale? Y tú eres un ejemplo, digamos, a la hora de oficiar los ritos que forman parte de la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay, imagínate, una desavenencia, una tensión entre una pareja, si tú eres un hombre casado, pues le puedes orientar mejor que si eres un sacerdote célibe, como ocurre en el catolicismo, que no ha experimentado lo que es la vida en familia. El grihasta, digamos que es el sostén prácticamente de la sociedad, porque el hinduismo dice que de su ganancia debe de aportar algo a ayudar a los brahmachari y a los sannyasis, ¿vale? Que ahora vamos a esa parte. Después de grihasta viene vanaprastha. Vanaprastha es cuando el matrimonio ya son mayores, ya son, no vamos a decir ancianos, pero sí ya tienen los hijos crecidos, los hijos casados, están ya jubilados de su respectivo trabajo y adoptan la vida de vanaprastha. Vanaprastha quiere decir aquellos que viven en el bosque. Entonces se dedican a peregrinar. Tú cuando peregrinas en la India verás muchas veces muchas parejas, muchos matrimonios de personas mayores, como diciendo, los que nos queda de vida vamos a dedicar a la espiritualidad y vamos a visitar los lugares sagrados y practicar austeridad. Y hay personas que siguen juntos, o hay personas que cuando si fallece la mujer o lo que sea, adoptan la orden de sannyas. Sannyas es la orden más elevada dentro de la espiritualidad hindú, porque es la persona que hace un voto de renuncia. Hace un voto de renuncia a la riqueza, hace un voto de renuncia a la vida sexual, hace un voto de celibato de por vida, que son aquella típica imagen de los que van vestidos de color naranja o color azafrán. Esos son los sannyasis. Entonces, que reciben el título de Swami. ¿Bien? Swami si es hombre y si es una mujer, Swamini. Aunque no todas las órdenes aceptan mujeres Swami, bien, pero si es mujer Swamini. Y entonces, pues claro, muchas veces, pues muchas personas que tienen maestros, pues optan porque sea un Swami, que en la jerarquía del hinduismo, pues sería lo máximo, como si fuera un obispo, digamos, un cardenal, ¿no? Esos son los 4 órdenes y no necesariamente hay que pasar por todo. Hay personas que han sido primero estudiantes célibes y se han vuelto sannyasis sin casarse. Y hay personas que han llevado una vida espiritual muy digna, incluso han sido líderes de sampradaya, de escuelas religiosas, y han sido casados, no han hecho una renuncia. O sea que eso no es... Sí que está claro que la gente como que tiene más prestigio o piensan que es mejor de aquellas personas que son swami, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo, por ejemplo, en mi caso, prefiero vivir dentro de la sociedad y compartir la enseñanza del hinduismo. Lo veo, por ejemplo, más útil que si yo hago una renuncia y me voy a vivir a un templo, un monasterio y vivo una vida recluida, alejada de la gente o solo ves a cierto tipo de personas. Pienso que si hay que hacer algún tipo de cambio positivo en la sociedad, pues tengo que estar viviendo en la sociedad, ¿no? Perfecto, maravilloso. Es más, me sorprendiste con el último de que podías en algún punto saltearte, por llamarlo de alguna manera, algunos órdenes y mantenerte en matrimonio. Yo pensé que se tenía que respetar a rajatabla. No. En el hinduismo bueno, existe mucha flexibilidad. No hay nada que se impone, no hay nada que se impone. Yo creo que por esa flexibilidad, el hinduismo a día de hoy es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad que sigue vigente. ¿Vale? Porque tú estudias, por ejemplo, puedes decir, vale, los egipcios, los mayas, los incas, los aztecas, los asirios, pero hoy en día, si queremos estudiarlo, solo hay que ir a ver los restos arqueológicos y darle imaginación. Sin embargo, el hinduismo, siendo la forma de espiritualidad, de religión más antigua y que sigue viva, ¿vale? Que por supuesto ha ido evolucionando, se han ido alterando cosas, se han ido perdiendo cosas, se han ido añadiendo. Pero es esa flexibilidad. La flexibilidad principal es
que tú puedes elegir hasta la forma de Dios que quieres adorar, ¿no? El cristianismo te dice, no, Jesús es el camino, los musulmanes Allah y los judíos Yahvé. Pero el hinduismo te dice que tú elijas qué forma de la divinidad quieres adorar. Y hay personas que dicen, pues mira, mi devoción está con Ganesha, porque me cae simpático. Con Krishna porque es el dios del amor. Me gusta Shiva porque es el dios del yoga, de la meditación. Y finalmente todas esas formas pertenecen a la misma forma suprema, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el Brahman, o esa energía divina que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Entonces ya hay una libertad de elegir si tú quieres un Dios personal, si quieres un Dios sin atributos, si quieres hacerle 3 ceremonias al día o si quieres hacerle una solo. Está mucho a tu elección personal, ¿sabes? Claro, no, mira, maravilloso. La verdad es que hasta no tiene palabras lo que me sorprende, lo que termina siendo el hinduismo, porque uno leyéndolo entiende unas cosas, ve unas cosas y hablándolo con vos, lo que nos contás, por lo menos todo lo que contaste, nada, me encantó, casi que te diría que me gustaría ahora empezar a meterme en las filas del hindú, pero bueno, del hinduismo, perdón. Bienvenido. Tú sabes que una cosa que no sé si lo tienes en tus preguntas, ¿no? Pero creo que puede ser de utilidad. Todas las religiones, o casi todas, tienen un rito de conversión, ¿no? Por ejemplo, tú te quieres hacer cristiano, te bautizas, te quieres hacer musulmán, tienen unos ritos para convertirte al Islam, el judaísmo, etc. Y en el hinduismo, nosotros no decimos que convertimos a la persona. No tenemos un ritual que se llame ritual para convertirme en hindú. Porque nosotros lo primero que decimos es que todas las personas son sanatanis. Sanatani quiere decir todas las personas son eternas y seguidoras del Sanatana Dharma. Lo que pasa es que por su ignorancia, y puesto que el alma va reencarnando, ahora mismo se encuentra en una posición que han olvidado su identidad original, que era ser sanatani, ¿no? Entre comillas, hindú. Entonces nosotros tenemos un ritual de bienvenida, que te damos la bienvenida de nuevo en el hinduismo. Te olvidaste que eras hindú durante no sé cuántos cientos de años, miles de años, que estuviste tu alma reencarnando en diferentes cuerpos, y ya tenemos una ceremonia para darte la bienvenida en el hinduismo, que es la primera ceremonia que se hace es Namakarana. Nama significa nombre, Karana, la imposición o otorgar un nombre hindú. Bien, que esa sería, digamos, la primera celebración. Pero el hinduismo no tiene un afán de proselitismo. Es decir, los grandes maestros a lo largo de la historia, Shankaracharya, Ramanujacharya, Chaitanya, Madhvacharya, etcétera, por supuesto que han predicado, que han tenido seguidores, que ha habido reyes que eran budistas y luego se convirtieron, entre comillas, al hinduismo, o maestros, sobre todo a mediados del siglo XX, maestros que de la India vienen a Occidente y consiguen cientos y miles y millones de seguidores occidentales, ¿vale? Pero no hay ese afán de proselitismo como puedan tener otras religiones, que yo lo respeto, si esa es una de sus misiones, de evangelizar o de predicar o que tenemos que convertir, tenemos que salvar al mundo. No, el hinduismo te dice, mira, nosotros estamos aquí, llevamos 5.000 años existiendo, tenemos estas escrituras, tenemos estas normas de comportamiento. Si tú quieres profundizar, bueno, nuestro deber, nuestro dharma es enseñarte, guiarte y darte la bienvenida al hinduismo. Que no, pues no pasa nada, no hay un afán por crear cifras, ¿no? Es totalmente diferente. Wow. Tengo una, ya para como ir cerrando, pero en base a esto que decís, si bien el hinduismo no tiene propiamente este afán del proselitismo que vos mencionás, con esto que también mencionabas antes con respecto a la flexibilidad, ¿no crees que últimamente hay cada vez más gente interesada en el hinduismo, principalmente en Occidente? Pues algo que capaz yo al interesarme por esto, siento que capaz hay más gente, pero capaz vos desde tu lugar podés ver si hay ciertos cambios. Bueno, lo que sí está claro es que ya hay, dependiendo de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, este interés por la India y su mística y su espiritualidad, pues empezó en Estados Unidos y en Inglaterra, además, en los años 60, ¿no? Con la época del movimiento hippie, la gente empieza a ir a la India,
no solamente a visitar templos, sino a tomar drogas y demás. O sea que todo tiene su lado oscuro también. Y luego otros países, pues comienzan los años 70, 80, donde la gente pues va buscando, está un poco cansada, ¿no?, de los sistemas o de la rigidez de la iglesia, etcétera, y va buscando otras formas de espiritualidad. Pero sí que hoy, en el contexto del mundo, la globalización del mundo en el siglo XXI, sí que el hinduismo es una forma de vida en expansión, y hay millones y millones de personas que están siguiendo la vida de un hindú, pero no saben que son hindú. Bien, por ejemplo, la dieta. Hay personas que el hinduismo recomienda la dieta lacto-vegetariana, ¿vale? No vegana, lacto-vegetariana, no comemos carne, ni pescado, ni huevo, pero sí te puedes tomar leche, yogur, queso, etc. Entonces, hay muchas personas que siguen la dieta vegetariana, ¿vale? Unos lo hacen por razones saludables, otros lo hacen por razones éticas, no queremos matar a los animales, pero esos principios están en el hinduismo, ¿vale? Occidente siempre ha consumido carne, ¿vale? Entonces, ya está siguiendo la meditación. Lo que hoy en día llaman mindfulness es solamente la meditación vipassana budista disfrazada, ¿no? Entonces, el yoga es uno de los Saddarshana, de los 6 sistemas filosóficos del hinduismo. Entonces, hay millones de personas que hacen yoga, hay millones de personas que son vegetarianos, hay millones de personas que hacen meditación, millones de personas que tienen una imagen de Ganesha en su casa, que lo compraron y no saben muy bien ni lo que es ni para qué sirve. Entonces, hay mucha gente que está realmente, sinceramente interesada y que quiere profundizar en ese camino, en esa forma de vida. Hay gente que aceptan ciertas cosas, otras no, ¿vale? Entonces sí que hay bastante inspiración por todo lo que viene de la India, todo lo que sea positivo, las escrituras. A la gente le gusta estudiar los textos, los Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita. Hay un interés por aprender el sánscrito, la lengua sagrada de la India. O sea, hay un interés en general. Luego, por supuesto, dependerá de cada persona qué serio o seria quiere ser en ese proceso, si solamente quiere aceptar algunas cosas. Y también, por ejemplo, en Occidente, o especialmente te voy a hablar de donde yo vivo en España, pues hay gente que lo que no quiere es tener compromiso, ¿no? Un compromiso de yo tengo que comprometer y tengo que repetir no sé cuántos mantras al día, o tengo que recibir. Hay gente que le gusta recibir un nombre hindú, que en una ceremonia dice claramente que te estás volviendo hindú, y hay centros de yoga donde le ponen un nombre hindú sin ningún significado, y la gente, ay, mira, me pusieron en el centro de yoga, ahora me llamo Lakshmi, no sé qué, pero no sabe muy bien ni lo que está haciendo ni para qué sirve. Entonces, vemos por un lado, yo me considero en el término intermedio entre la ortodoxia y la modernidad, que hay un gran interés, que hay un público serio y dispuesto, y luego también hay una banalización y una desacralización del yoga y de las filosofías orientales, llámese hindú o budista, por ejemplo. Entonces también tenemos que separar cuando se banalizan las cosas, cuando sacan yoga con mascota, yoga bebiendo cerveza, yoga desnudo. Pues eso, claro, en la India eso es una aberración. El yoga es un camino para estar bien física, mental y espiritualmente, ¿no? Entonces cuando se van sacando sucedáneos, se van inventando, ¿no? O mindfulness. Mindfulness es un tipo de meditación que tenía miles de años. Ahora coge, lo disfraza, le dan una palabra muy bonita. Entonces, pero sí que hay un interés por el hinduismo, pero nuestra misión es, los sacerdotes, los puróhitas, o la organización en la que yo presido, que es la Federación Hindú de España, por ejemplo, pues donde vemos una chispa, nuestra obligación es abanicarla para que surja un fuego de si la persona es realmente sincera y quiere avanzar en el campo del hinduismo, pues ahí estamos para ayudarle. Que solamente le interesa practicar ciertas cosas o cierto modo de vida, pues tampoco hay problema, ¿no? Creo que lo importante es respetar la libertad de cada persona, y en el hinduismo una de las cosas que más creemos es en el libre albedrío, ¿no? Nosotros nacemos y lo que nacemos no podemos cambiarlo, no puedo cambiar quiénes son mis padres, en qué país nací, si fui hombre, mujer, blanco, negro, pero sí que puedo cambiar mi destino con mis acciones, con mi karma yo puedo cambiar mi destino. Lo que no puedo cambiar es lo que ya ve el paquete que traigo ya cuando nazco, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es. Perfecto, perfecto.
perfecto. Justo resonó mucho esto que mencionabas al principio de hay gente que está haciendo estas prácticas hinduistas y en el fondo no sabe que son, que están prácticamente practicando eso. O sea, yo soy una persona que soy casi vegana, que me gusta meditar, hago yoga todos los días, pero nunca me categorizaría como hinduista. Pero sí es algo que está muy arraigado últimamente en la cultura occidental. Claro. Después, última pregunta para cerrar, que me gustaría entender qué tipo de yoga se practica propiamente en la India, porque yo vivo en la Argentina y verás que la oferta a la hora de ir a clases de yoga es lo que decís vos, o sea, yoga con cerveza, yoga con el perro. Entonces, ¿cuál sería como el yoga propio del hinduismo, si es que lo hay? Vale, el yoga está claro y bueno, nos remitimos a la escritura, a los textos sagrados. Esta es indivisible e inseparable del hinduismo. Por mucho que ciertos maestros, por ser más populares o por atraer más adeptos o por que le vaya mejor el negocio y no lo confunda con algo religioso, el yoga forma parte del hinduismo. Bien, y nosotros tenemos escrituras donde se nos habla ya de los sabios en posturas de yoga, etc. El yoga original, bien, como se codifica en la escritura que se llama Yoga Sutra, o los aforismos del yoga, compuesto por el sabio Patanjali hace aproximadamente unos 2000 años, define muy claramente lo que es el Ashtanga Yoga. La palabra Ashtanga, que significa 8 miembros. El yoga de los 8 miembros, no confundir con la enseñanza de Pattabhi y del Ashtanga Yoga, que hacen super ejercicio acrobático, contorsionismo, eso no tiene nada que ver. Ashtanga Yoga se refiere a una escalera de 8 peldaños o una flor de loto con 8 pétalos. Entonces habla de que primero, antes de hacer cualquier práctica de yoga, debes de practicar yama y niyama, que son los preceptos éticos hacia uno mismo y hacia la sociedad. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos para no extenderme mucho. Ashteya, no robar. No robar a la persona, no robarle la cartera, sino incluso robarle una idea, ¿no? Ahimsa, la no violencia, no ser violento no solamente con los seres humanos, incluso con los animales, no hacer una violencia innecesaria, no solo de forma física, sino de forma verbal, de forma mental. Tapas, practicar un poco de austeridad. La práctica, cuando escucho los yogis y yoginis de mi centro de yoga, y digo, esto no saben ni lo que es el yoga, ni lo que implica la palabra yogi o yogini, que implica la práctica de tapas, de hacer ciertas austeridades y no ir con el yoga mat de $60, las mallas de $50 y no sé qué, porque parece que van a un desfile de fashion, ¿no? De modelos antes que a hacer yoga. Otro punto importante es Swadhyaya, el estudio. Como hablábamos antes, millones de personas practican yoga, pero casi muy pocos se paran a estudiar qué es lo que estoy practicando, cuál es el origen del yoga, cuál es la meta final del yoga, para qué sirve el yoga, qué significa yoga. Entonces, una de las cosas importantes es Swadhyaya, el estudio. Y el punto final de los yama y niyama dice Ishvara Pranidhana. Ishvara significa Dios, yo lo mencionaba antes, el controlador. Prani, prana, la respiración, la vitalidad. Una persona sin respiración no es nada, no, se muere. Dhana, entregarme, rendirme a Dios. Esa es la finalidad del yoga. ¿Cuántas clases de yoga te hablan de la espiritualidad, de Dios? Al revés, tratan de ser lo más séptico posible y no hacer ningún tipo de mención a la divinidad. Y luego, una vez que has practicado eso, yama y niyama, empieza con asana. Asana, la postura. El asana, la parte más conocida o más enseñada en Occidente. Que de esa escalera es el peldaño número 2. O sea, el principio de la escalera. Después de asana, pranayama, los ejercicios respiratorios, la importancia de regular la respiración para estar concentrado, para no ponerte nervioso. Una respiración calmada es una mente calmada. Entonces, en muy pocos sitios se enseña cómo respirar correctamente, a través de la nariz, inspiración profunda, expiración, etc. Después de pranayama viene pratyahara, la interiorización, aprender a interiorizar. Bien, cerrar mis ojos
y tratar de ver, oír, escuchar, saborear todo en mi interior y crear como una coraza, como un escudo protector para que no me afecten los agentes externos. En la Bhagavad Gita, Krishna lo explica como la tortuga, que cuando siente un peligro esconde la cabeza y los miembros en el caparazón. ¿Cómo protegernos energéticamente? Después de Pratyahara viene Dharana, la concentración, aprender a concentrarme, ¿vale? Concentración cuando hablo, concentración cuando escucho, concentración cuando cocino, concentración cuando voy por la calle. Es que todo requiere una concentración. Y después de Dharana viene Dhyana, la meditación, la importancia de la meditación. Entonces, en la meditación se dan guías. Yo soy profesor de yoga desde hace más de 20 años. He tenido mi propio centro, incluso estuve 4 años dando clases de yoga en la prisión de mi ciudad de Ceuta, a los presos, los internos. Entonces, la meditación, tú le puedes dar unas pautas. Cierra tus ojos, concentra tu mente, respira de forma natural a través del nariz, pero finalmente la lucha de la meditación la tienes que hacer tú. Yo no puedo meditar por ti, ¿verdad? Entonces, la meditación es un paso muy importante que o no se enseña bien o no se le da la importancia. Y la gente va a yoga como si fuera un gimnasio. Y salen sudando y dicen, no, pero si en el yoga no se suda, ¿me entiendes? O puede sudar un poquito. Y después de dhyana viene samadhi, ¿vale? ¿Y qué es samadhi? Es cuando la persona, la finalidad del yoga es, samadhi quiere decir conectar con la divinidad. Ahí viene la palabra yoga. Yoga significa unión. ¿Unir qué? Pues aprender a unir mi cuerpo físico con mi mente, luego con mi alma y finalmente con el alma suprema. El alma suprema, yo le llamo Krishna, otro le llamará Jesús, otro Allah, otro la naturaleza, el universo, pero sí el reconocer que hay la existencia de un ser privado con el que tenemos que conectar. Y esa es la finalidad del yoga. Estar bien físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente. Entonces, ese es el yoga del hinduismo que nos habla las escrituras como el Yoga Sutra, que es la más antigua, pero habla también la Bhagavad Gita, habla la Geranda Samhita, la Shiva Samhita, donde hay diferentes prácticas y la importancia a la postura es mínima. Espléndido. Mira, yo que no sabía ni el tema, me dejaste sin palabras. No sé, vos, José. Clarísimo, clarísimo, muy, muy clarificante, por así decirlo. Así que muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si os queda algo más o lo concluimos aquí. No, yo, mira, más por tu tiempo, por respetar y por lo que habíamos hablado, yo, si querés, lo iría cerrando por acá. Tengo algún contrabala en la recámara todavía para usar, vale, pero, pues. no, pero me parece correcto ir dejándolo por acá, ya que tenemos para nuestro trabajo más que suficiente. Nos has dado una hermosa charla, la verdad. No esperaba ni un 50% de todo lo hermoso que terminó siendo, no te voy a mentir. Bueno, así me alegro de que haya sido de utilidad. Bueno, pues yo lo vamos a parar aquí. Dale. Si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cosa, pues lo programamos para otro día, por ejemplo, para la semana que viene, ¿vale? Lo vamos preparando con tiempo, porque como te comenté, tengo mi madre enferma y demás, bueno, y más cosas que tengo que atender. Pues todas las cosas que has nombrado me tienen una ocupación y aparte estoy trabajando en un nuevo libro. Publiqué recientemente el libro de Ganesha, El Señor de los Comienzos y Destructor del Obstáculo, que lo estamos promocionando, que se publicó hace un par de semanas. Y ahora también estoy trabajando en un libro que va a ser muy interesante, que se llama Naturaleza y Espiritualidad, donde yo soy el recopilador del saber y la cosmovisión de grandes religiones, como el cristianismo, judaísmo, islam, budismo, y yo escribo el capítulo de hinduismo de cómo preservar la casa común que todos tenemos, que es el planeta Tierra, y qué maestros, qué escrituras hacen referencia a cómo cuidar del medio ambiente. O sea, lo que hoy en día llamamos ecología ya existía desde hace miles de años en otras formas de pensamiento. ¿Vale? Perfecto. La verdad, muchísimas gracias, pero de un tamaño enorme, no sé ni cómo cuantificar el agradecimiento que tengo por tu tiempo y toda tu buena predisposición. Y bueno, y creo que de esta charla, tanto yo como José, nos hemos enriquecido un poco y seremos un poquito menos ignorantes ya ahora de como habíamos hablado antes del hinduismo. Así que nada, por mi parte,
más que agradecerte y